¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy retomamos nuestras clases de Biblia en el capítulo 10 de San Juan. Y los subtítulos de este capítulo son El buen pastor y la identidad de Jesús con su Padre. Entonces, el buen pastor es muy conocida esta imagen que hace Jesús, diciendo que Él es el buen pastor y que todos los que no se asemejan a Él o no se identifican con Él son mercenarios, ¿verdad? Entonces, son mercenarios en cuanto que no enseñan su doctrina, en cuanto que huyen cuando viene el enemigo, cuando la persona necesita o tiene problemas, ¿verdad? Entonces, te leo para ubicarnos, ¿verdad? Dice, el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca fuera. Cuando ha sacado fuera a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, entonces Jesús es el buen pastor, te decía, por excelencia, ¿verdad? Y a él le debemos imitar y escuchar. Por eso tenemos que leer el Evangelio, tenemos que meditar el Evangelio, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de sus palabras, ¿verdad? Son palabras dichas para nosotros, no o sea, para toda la humanidad, de todos los tiempos, no para solamente los que estaban en ese momento. Y la puerta, un poquito más adelante, dice que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él es la puerta del redil, digamos, ¿verdad? Y que la fidelidad a la doctrina de la iglesia es la que hace que el pastor actual sea bueno, se identifique con lo que dice la iglesia actualmente, ¿verdad? Porque Dios les dio la potestad a los discípulos y en concreto a San Pedro, ¿verdad? Para que él dirija la iglesia. Había una costumbre muy extendida en ese tiempo en que al oscurecer reunían a todas las ovejas, a todos los rebaños en un mismo recinto. Y al amanecer venían los pastores a buscar sus ovejas, ¿verdad? Y entonces les guiaban y las ovejas escuchaban la voz de su pastor y se iban detrás, ¿verdad? Entonces, y también caminaba adelante para que le vean, para que le sigan, ¿verdad? Y por eso es muy importante ahora, actualmente, tener presente que la voz actual de Cristo es el magisterio de la iglesia. ¿Mm? Porque si no, hay diversos profetas, diversas personas, diversas iglesias que levantan su voz diciendo, aquí está Cristo. ¿Mm? Pero no tienen el aval de la iglesia de Cristo. ¿Mm? La iglesia que Cristo vino a la tierra a fundar. ¿Mm? Que tiene todos los defectos del mundo porque los defectos son humanos, o sea, son de las personas que formamos la iglesia. Pero la iglesia en sí misma es santa porque es de Dios, porque Cristo la fundó y Cristo la mantiene, ¿verdad? Entonces, sobre todo, hay dentro de la iglesia una corriente de gracia que nos viene a través de los sacramentos. ¿Verdad? No me voy a cansar de repetir esta idea. ¿Verdad? La corriente de los sacramentos, de la fuerza de los sacramentos, de la confesión y de la Eucaristía. ¿Verdad? Y nos guían, nos llevan de camino al cielo. Nos dan la fuerza, nos dan el alimento, ¿verdad? Para llegar
al cielo, ir de camino en la tierra y llegar hasta el cielo. Y Jesús después, vamos a leer ahora, reprocha a los falsos pastores, que son ciegos y guías de ciegos. Sigo leyendo. Entonces dijo de nuevo Jesús, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no las escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga. Y oirán mi voz y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Se produjo de nuevo una disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco. ¿Por qué le escucháis? Otros decían, estas palabras no son de quien está endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, y realmente se divide el público, digamos, ¿verdad? Unos dicen que está endemoniado, otros dicen que es el Mesías, ¿verdad? Y todo depende de la actitud, de la actitud con la que se mira. Eh, Jesús habla de que el pastor da su vida y él da su vida por el mundo, por cada uno de nosotros. Muere en la cruz, ¿verdad? Y, y el mercenario es aquel que no se juega por las ovejas, eh, sino que cambia y acomoda la doctrina buscando caer bien. Y actualmente hay mucha gente, muchos pastores que tratan así a las almas. Les enseñan cosas, diciéndole cosas que quieren escuchar, ¿verdad? El matrimonio, los hijos, la moral en general, la moral matrimonial, ¿verdad? Cómo se vive. Buscan caer bien, que tienen miedo o buscan su gloria en lugar de la gloria de Cristo. Y después también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Esos son los gentiles, que actualmente son los ateos, son los agnósticos, son los indiferentes, son las personas que están alejadas de él. ¿Ah? Y tenemos que rezar mucho a Dios para que logremos esa unidad de la iglesia, ¿sí? Que todos seamos una sola iglesia. Cristo nunca quiso tener varias iglesias, ¿sí? Que es lo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Hay muchísimas iglesias que se autoproclaman la verdadera, ¿verdad? Por eso bueno, es cuestión de fe, ¿verdad? Cuestión de estudiar, cuestión de saber dónde está la verdad, dónde hay una continuidad de la doctrina y de la verdad de Cristo. Y esas divisiones se dieron muchas veces por la soberbia humana, por no querer obedecer, por no querer hacer cosas que no entendían, por desconocimiento de Cristo en definitiva, ¿verdad? Y después Cristo se entrega a la muerte con una gran libertad, ¿verdad? Eso es lo que dice, quiere salvarnos por amor. Eh, Según la disposición de los oyentes,
le consideran a Cristo endemoniado o el Mesías, te decía, ¿verdad? Entonces algunos le siguen, otros no. Otros le dejan pensando de que no está, está loco, en algún otro caso. Y quería comentarte de esta serie de Chosen, que es fantástica, fantástica. Ahora acá en mi casa estamos viendo, y bueno, la tercera temporada ya, que es la vida pública de Jesús, ¿ah? Y termina con el capítulo octavo dentro de la tercera temporada, que suponemos y esperamos que se siga produciendo, ¿verdad? Porque es muy, muy linda. Te aconsejo vivamente que la veas porque ayuda mucho a ver a Jesús y a los apóstoles y a la iglesia como lo que es, ¿verdad? Como continuadora de Cristo y es para vivir esa doctrina suya que nos dejó, ¿verdad? Eh, entonces, hay una comparación que dice acá que el sol siempre está presente. Eh, Dice, puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo. Esto no es por culpa del sol, sino por culpa mía, porque al cerrar los ojos impido que me llegue la luz solar. ¿Verdad? Entonces, la doctrina de Cristo tiene su verdad, tiene su realidad, pero yo puedo estar cerrando los ojos a esa luz que es la palabra de Cristo. ¿Verdad? Y Cristo nos da esperanzas para luchar, ¿sí?, por corresponder y ser fieles a esas palabras suyas. ¿Ya? Eh, entonces, Jesús se identifica con el Padre. Y acá viene otro, el último versículo, los últimos versículos de este capítulo 10, que dice, te leo. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Les respondió Jesús, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos tomaron de nuevo piedras para lapidarle. Jesús les replicó, os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras queréis lapidarme? Le respondieron los judíos, no queremos lapidarte por obra buena alguna, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y la escritura no puede errar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? ¿Decís vosotros que blasfema porque dice que soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, creed en las obras, porque no me creáis, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaban entonces prenderlo de nuevo, pero se escapó de sus manos y se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba al principio, y allí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían, perdón, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Juan acerca de él era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Bueno, y hasta aquí, ¿verdad? Entonces, Jesús se identifica con el Padre, haciéndose igual a Dios. Yo y el Padre somos uno. Los judíos lo interpretan como una blasfemia, que es un pecado contra Dios, que siendo hombre se haga Dios.
Pero Jesús avala sus palabras en primer lugar, con la Sagrada Escritura, que son las profecías, ¿verdad? Y sus propios milagros u obras. Y entonces, realmente no es que Jesús diga sin fundamento que es el Hijo de Dios o que Dios es su Padre. Y el tema es estar abiertos a mirar, a entender, a querer y a poder, que Dios nos da el poder, aceptar la voluntad de Dios, aceptar su palabra, aceptar que es el maestro, que es el buen pastor, que se identifica con el Padre, que es lo mismo que el Padre. Ahí nos da el conocimiento de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y de a poco vamos a ir encontrando, viendo, estudiando en sus palabras esa realidad. Entonces, acá Jesús nos enseña que Él es el buen pastor, que a Él tenemos que acudir siempre, que Él es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Y que solamente mirándole a Él, escuchándole a Él a través de las escrituras y a través de las personas que se identifican con Él, vamos a conocerle y vamos a tratarle. Y hasta aquí.